Acá estamos en la segunda entrevista de este primer festival de historias de la UAI. Y me encuentro con, bueno, pero antes, seguramente en Nepal ni en Guatemala me conocen, así que mi nombre es Daniel Avendaño, eh, eh, feliz académico de esta Escuela de Comunicación y Periodismo de la UAI. Y hoy estamos con Carla Staño, eh, que es una invitada no solo de lujo, sino que también una invitada, es quizá un capricho personal, que yo quería mucho que ella viniese para conversar, conocer un poco más de lo que hace. Carla, yo sé algunas cosas de ti y hay cosas que no sé de ti, así que esas te las voy a preguntar. Sé, por ejemplo, que eres viñamarina. eh, Sospecho que en la vida te tocó viajar por Chile a propósito de que vienes de familia naval. Quizás me tinca que puedes haber viajado un poco por Chile. Eh, Sé que estudiaste periodismo y como trabajaste para TVN en un comienzo en en un paraje inigualable que era el Muelle Barón, una cosa que era un programa muy bonito. También sé que, por ejemplo, que te empezaste a dedicar hace ya largo rato en el mundo de los guiones, has trabajado para varios canales, eh, trabajaste en varias producciones de teleseries nocturnas y ahora último has estado en quizás en el mundo de la no ficción. Por un lado has estado estuviste a cargo de los guiones de los 1000 días de Allende y ahora último alguien tiene que saber que ha causado harto revuelo, que es una serie que está revuelo, impacto y le ha ido bastante bien en Netflix. Pero bueno, cosas que no sé de ti y parto entonces con esto. ¿Y por qué estudiaste periodismo? Siendo sincera, Sí, igual esto lo podemos cortar, así no te preocupes. perfecto, Ya. perfecto. No, desde chica tenía muy claro lo que me gustaba hacer y era actuar y escribir. Ujú, Y en ese momento, con lo que conocía, me parecía que las opciones eran actuar o periodismo. ujú, Eh, ¿Por qué elegí periodismo? Y esto es lo que puede ser un ujú, poco cómico, porque sentí que era más estable que, ujú, que teatro. Eh, y hoy día, después de tanto tiempo, me hace sentido porque comencé estudiando periodismo y dentro de los ramos, los ramos que más me gustaban tenían que ver con las entrevistas, por ejemplo. ujú, Taller narrativo, entrevistar y como ver los personajes, sacarles un poco el rollo, ujú, imaginar qué está detrás de este personaje y luego terminé en guión que tiene mucho que ver con eso. Entonces ujú, me hace sentido como este viaje para ujú. terminar donde estoy desde el periodismo. Súper. Y una pregunta que quizás puede ser aún más sincera, ¿Mm? o sea, te agradecería la misma sinceridad. ¿Volverías a estudiar periodismo? No, No. Mm. no. Esto lo podemos cortar, así no te preocupes. Ah, Pero, pero tampoco sé si, bueno, ujú, uno divaga. Yo creo que hoy día podría estudiar psicología, por ejemplo, ujú, que me parece súper interesante, pero volviendo de nuevo a la construcción de personajes. Pero ujú. bueno, digamos que hubiese estudiado comunicación audiovisual. Perfecto. O sea, el mundo de las comunicaciones, Sí, definitivamente. Sí. sí. Eso. Bien, ahora, ¿qué pasó? Porque hoy día, si yo, no sé si es en tu perfil LinkedIn dice exactamente, pero convengamos que suena súper cool decir Carla Estaño Gray, guionista de Netflix. Ujú. Suena, me imagino que hay partes quizás que no son tan glamurosas, pero ¿cómo hace, a propósito, una periodista piñamarina para llegar a esta escena? ¿Cuál fue tu trayectoria? ¿Cómo hace? Porque no es como llegar a TVN o a los primeros canales y llegar con un guión, o ¿cómo parte? ¿Cómo te metes como guionista? Yo estaba trabajando efectivamente en TVN, en Muelle Barón, que ahí Mm, lo que hacía, bueno, era conducir un mm, programa y editar el programa y mm, producir, porque mm, éramos obviamente un mm, equipo pequeñito. Y luego llego a TVN como periodista en Santiago y estoy haciendo programas de entretención, pero
algo había que no me sentía muy cómoda y yo he escrito desde chica. Ujú, Entonces, mis juegos eran, no sé, yo jugaba mucho a las Barbies, pero no ujú, jugaba a las Barbies que se vestían. Mis Barbies no se duchaban, no se ujú, vestían, estaban siempre como en teleseries, ujú, como en problemas amorosos y con los Ken. O sea, ujú, siempre había algo de contar historias o de escribir sinopsis. ujú, Escribía mucho cuando chica sinopsis, entonces empecé como a recuperar ese espíritu, empecé a escribir y conocí a una actriz y por primera vez vi un guión, que era un ujú, formato súper extraño, o sea, si alguien no ha visto un guión es súper frío, ujú. como interior, locación, los personajes, no es Pero como queda más o menos. 20, uy, no sé, 26, por ahí. Pero al 26 seguís jugando con Barbie, no, no. No, No, ya. pero en mi cabeza sí, Ya, igual. ah, Sí, pues, sí, como que mm, seguiría, sí. Ya estaba mm, trabajando, llevaba, no sé, unos 2 años, porque yo partí trabajando, estudiando, entonces mm, llevaba, no sé, egresaba unos 2 años, por mm, ejemplo, más o menos. Y vi este guión y empecé a crear sinopsis y a escribirle a muchos guionistas. mm, Guionistas que algunos me contestaron, otros no, que son colegas, algunos mm, son amigos hoy día. Y empecé a tomar unos cursos. ujú, Luego empecé a patentar estas historias y me abrió la oportunidad de hacer un casting con un guionista, que es Alejandro Cabrera, y luego pasé ese casting con otro guionista que se transformó en mi primer jefe de mi primera teleserie. Y ahí después ya otra teleserie por equipo. Después de las teleseries me empecé a pasar a series, largometrajes y así. Pero y ahí, no sé, quizás hablaste con Alejandro después, ¿qué hace que Alejandro dice, porque me imagino que le deben llegar varios correos, quizás, Sí. aunque quizás no tanto, quizás no todo el mundo golpea las puertas, todo el mundo manda los correos, pero ¿qué hace que, no sé, quizás supiste después, que finalmente, qué estrellita traías tú? No sé si te diste cuenta a ti o te lo contó después, ¿por qué te eligen a ti? No, No nunca se lo presenté. O mm, sea, o intuyes más o sí, menos cuál es tu síntesis de ese momento. yo creo que es un poco, no sé, a mí me ha pasado que hay personas que me mandan, por ejemplo, proyectos y uno puede oler Mm, ciertas habilidades. Hay personas que tienen muy buena estructura, que piensan bien cómo está contada una historia y por ahí hay un fuerte. ujú, A mí en general los fuertes te diría que son los personajes. Me gusta pensar desde los personajes, me gusta encontrar voces distintas de los personajes, particularidades, y por ahí hay una frescura que yo creo que fue lo que vio. mm. Intuyo que fue por ahí. Y ahí, ahí te empezaste a meter en el mundo Sí, del guionismo, no sé si sí. será así, pero algo del guionismo, y ahí empezaste a trabajar. Eh, suena, insisto, que me suena muy bonito Ujú. esto. Cuéntame un poco lo bonito de ser guionista, y quizás también expláyate un poco en lo que no es tan bonito, quizás, o lo arduo, quizás, de trabajar en el mundo de los guiones. Un poco quizás que nos des algunas pistas como un Sí. poco se mueve la industria. A propósito que quizás aquí, entre todas estas chiquillas hermosas, hay alguna o alguno que dice, "Uf, también me gustaría ser como la Carla". No sé. Sí, tiene muchas cosas bonitas. Volviendo un poco a ese espíritu que te decía de niña jugando, hay algo en el crear que es imaginar otra realidad, un mundo Mm, que me parece súper bonito, muy entretenido y que también sirve como para uno conocerse, ir entendiendo el mundo, preguntarse, o sea, eh, tener curiosidad, poder ponerte en los zapatos de alguien que es distinto a ti, como meterte en otros mundos, ujú, me parece muy atractivo. Em, También es un poco actuar, es como sentir estos personajes que te hablan, ¿no? Como en este estado de sentir esa voz y poder ser como un canal, traspasarla, o sea, ujú, literalmente el escribir, a mí por lo menos me encanta el proceso cuando está fluyendo y uno está literalmente en el computador como, no, 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 pero ya, pero ¿qué le dijiste? Da, da", como que uno está pasando corporalmente ujú, lo que está imaginando, ese proceso me gusta, cómo da forma. eh, y lo bonito también creo que es trabajar en equipo. A mí me gusta harto ujú, trabajar, en teleseries estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. ujú, Y eso me parece que hace bien porque las escenas se piensan con más cabeza, todos tenemos distintas habilidades, hay alguien más estructura, otro diálogo, humor, alguien más de acción, entonces esa sinergia es entretenida. También sola tiene otras posibilidades, sobre todo si es un proyecto que te importa ujú. mucho, eh, de ir quizás más profundo, defender una visión. Y lo no tan bonito es que es un trabajo, es bien sacrificado, es lo mismo de estar solo
es un tema. De estar solo, estamos hablando de muchas horas frente a una hoja en blanco, eh, donde no hay nada y tienes que, claro, crear desde cero. No siempre funciona, puede haber frustración, a veces al no tener alguien que pimponear. Ujú, La página en blanco es dura, ujú, es ruda. Y luego otros temas de, claro, es una industria pequeña, ujú, pero bueno, uno tiene que colaborar con muchas personas y es un trabajo que no depende de uno. O sea, uno puede escribir algo ujú, y luego ese trabajo es interpretado por más personas y eso puede derivar en caminos que no necesariamente pueden ser los que tú querías, ujú, pero uno tampoco corta. Entonces, yo creo que hay que saber diferenciar entre los trabajos que uno es parte, pero más es un encargo. O sea, uno llega a un trabajo, uno trata de hacer lo suyo, pero finalmente eh, uno es alguien más del equipo y ujú, también tener esa humildad ujú. y saber qué cosas defender y qué otras cosas no, y también abierto a que otras cosas queden mejor de una manera que uno no pensaba en el fondo. A mí me encantan las trastiendas, como que generalmente uno no las conoce, pero ¿cómo es el trabajo? A ti te llega o al equipo le llega, hoy vamos a hacer una teleserie sobre, no sé, asesinos Mm. seriales en, no sé, en Curanilahue, y ustedes escriban lo que se les ocurre, o finalmente llega un mandato un poco más grande y uno empieza con la primera línea y se la tira, pimponea. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo ha sido tu experiencia en términos de cómo llega la historia? Finalmente, ¿cuánto espacio tienes para crear? O si finalmente eres más como un técnico. Cuéntanos, que no lo conozco, lo Sí, desconozco completamente. depende, Mm, depende y puede ser todos los ejemplos que ya. dijiste. O sea, puede ser, por ejemplo, que uno tiene una idea, Ujú, un proyecto, entonces uno lo desarrolla. Generalmente uno desarrolla el esqueleto, ¿no? Una sinopsis en donde dé cuenta de qué se trata el proyecto, dónde parte A, cómo llegamos de A a Z, ujú, el arco, ¿cierto? El viaje narrativo, quiénes son los personajes, cuál es el universo, cuál es el tono. ujú, Y uno llega y ojalá, si puedes, escribir el primer capítulo como ujú, para bajarlo y uno puede con eso convocar a más gente. ujú, Entonces, esa idea parte desde ti, ¿ya? ujú, Distinto es que te digan, por ejemplo, oye, Carla, mira, voy a hacer una serie, ujú, quiero que te metas y puede ser que te pase a alguien un dossier donde hay una sinopsis ujú, y todo y tú en base a ese material empiezas como, ok, ¿qué es lo que hay? ¿Qué creo que funciona? ¿Qué no? ¿Cómo podemos ir ujú, moviéndolo con una contraparte? Que en ese caso probablemente sea la que corte ujú, las decisiones. Y muchas veces es, oye, mira, tenemos una idea de dos personas que se odian, pero dos personas que se odian no es Romeo y Julieta, o sea, perdón, padres que se odian no es Romeo y Julieta, sino una pequeña idea que te abre y tú tienes que pensar básicamente desde cero y ir probando por aquí va, por acá ujú. no va, interpretar. Yo creo que esa es una pega que el guionista tiene que hacer mucho cuando trabaja como encargo más técnico, como le está diciendo tú, interpretar lo que la otra persona quiere. Ahora, trabajaste, no sé si estás completamente, ya te desligaste de la ficción, pero ciertamente de tus últimos trabajos estás claramente más metida en la no ficción, es decir, cosas que pasaron, cosas Sí. bueno, sobre un periodo muy álgido de nuestra historia y después ya el último sobre el caso Matute. ¿Cuál es la diferencia de trabajar desde la ficción pura, donde voy a hacer una brutalidad, Mm, como generalmente lo hago, donde puedes matar a cinco, ujú. pero donde en la no ficción te tienes que obviamente ceñir a las historias más o menos reales? Sí. Por un lado, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Y qué es lo que, o dónde, no sé, dónde te sientes quizás más cómoda? ¿O cuáles son los distintos desafíos también de estar Sí. en la ficción, insisto, donde sacas pistola y matas a todos, y en la otra donde las balas están contadas, no son más que las que están? Sí. Primero, igual hacer el alcance que es ficción. O sea, todo Mm, es los 1000 días de Allende ujú, o alguien tiene que saber, igual es ficción. Ya ujú. no es un documental, que sería no ficción. Las dos son ficción, lo que es inspirado en hechos reales, Ujú, claro. pero es ficción. Entonces, eh, es distinto, es súper Mm, distinto trabajar con algo ficticio. De alguna manera es, no sé si decir más fácil, pero hay más libertad, porque mm, uno puede ordenar y hacer, como decías mm, tú, lo que quiere, lo que se puede mm, también. Y en el caso de historias que son inspiradas en casos reales, hay límites.
hay límites, sobre todo si estamos hablando de personajes que, no sé, en el caso de los 1000 días de Allende son emblemáticos, personas que, que están vivas y que pueden haber, a ver, ¿cómo decirlo? Uno tiene que tener, yo creo que el cuidado es tomar la realidad y ver cómo se dosifica. Entonces hay ciertas licencias que uno puede darse, como por ejemplo mover fechas, ficcionar. Nadie sabe lo que pasó entre dos personajes que existieron a puerta cerrada y uno cuando lo ficciona, por supuesto, crea una conversación en base a lo que uno interpreta de lo que uno ha estudiado, porque generalmente estos trabajos implican mucha investigación y uno tiene que investigar mucho para ser lo más fiel, tomando en cuenta que es una inspiración y uno no está haciendo un documental, que esa diferencia es súper clara. Entonces uno puede mover las piezas, uno puede subir, irse por ciertas características de los personajes, aumentarlas, bajarlas, pero no puedes tergiversar en el fondo, no sé, en el caso de los 1000 días de Allende, no puedes tergiversar la historia, ¿se entiende? Entonces es cómo se ordenan los elementos reales, pero siempre hay ficción. Sí, no, sin duda. Bien, me dicen la cámara amiga, como se decía antiguamente, que no quedan, es muy vintage el concepto de cámara amiga, pero que quedan poco, o todavía tenemos tiempo para el... Quedan 2 minutos fantásticos. Muy bien, eso. Y en estos 2 minutos se me fue la pregunta que te iba a hacer. ¿No? Bueno, pero ahora lo último que te quería preguntar es ¿qué tan distinto es trabajar para medios chilenos como a trabajar con mandantes internacionales como Amazon o Netflix? ¿Cuáles son las distintas exigencias o no es tanto? Igual hay una contraparte, por lo menos en mi experiencia, que es una productora chilena la que está haciendo... que igual hay un intermediario, está la plataforma, pero también hay un intermediario de una plataforma que ha sido chilena. Entonces, en ese sentido, es una voz más y es una edición más, ¿no? Son voces que te van diciendo por dónde quieren que vaya el proyecto. Entonces, en ese sentido, no es tan difícil, o sea, tan distinto. Lo que sí es pensar en audiencias internacionales y eso implica también, uno puede escribir lo local, pero teniendo la conciencia que eso repercuta o sea reconocido a nivel global. Es tener claro eso. Pero en términos incluso como en los diálogos, así como vas cambiando desde esa minucia o a qué te refieres cuando tienes como la audiencia global. Que en el fondo yo creo que los productos locales pueden funcionar muy bien en cualquier parte cuando reflejan problemáticas que igual pueden darse en otros lugares, pero si es que incluso tienen no sé, se habla, cómo se habla, dónde se está grabando, igual es más rico. Y yo creo que a la gente igual le gusta ver eso, ¿cachai? Entonces es pensar en una historia que funciona acá, pero que también se entienda afuera, que por algo sea interesante. Eso. Ahora sí, el tiempo, yo pensé que íbamos a tener mucho más tiempo, pero o al menos a mí se me fumaron 25 minutos, se esfumaron de forma muy rápida. Solo queda agradecerte enormemente, Carla, que hayas venido. Estoy seguro, porque nos vamos a volver a dar caprichos, te vamos a volver a invitar. Ahora ya con 40, 50 o 60 minutos más. Y solo insisto, agradecerte que hayas estado acá en este primer Festival de Historias de la UAI. Feliz, gracias a ti, Dani. Gracias a todos. Chao.